Y ya estamos en vivo. Dani, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buen día, Iván. Buen día también a todos ahí los que nos siguen. Vamos a dar inicio ahora con el capítulo 2. Amén, amén. Y bueno, vamos a compartir la Biblia. Déjenme aquí la comparto. Y como bien ya lo dijo Dani, vamos a iniciar el capítulo 2 del libro de Juan. Y aquí, como la misma Reina Valera lo titula, son las bodas de Caná. Voy a iniciar yo con la lectura, ¿eh? Dice: ¿Okay? Al tercer día, dice, se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba ahí la madre de Yeshua, y fueron también invitados a las bodas Yeshua y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Yeshua le dijo: No tienen vino. Yeshua le dijo: ¿Qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Si quieres que me detenga, Dani, tú me dices, Igual, para hacer un comentario del primer versículo. En el primer verso vemos que dice al tercer día, y luego dice también pues que fueron invitados a unas bodas. Si nos vamos ahí las primeras palabras, el texto nos dice que al tercer día se hicieron unas bodas en Canaán de Galilea. Cuando leemos esta parte del tercer día, pues se nos vienen a la mente también muchos textos en las escrituras, porque si hemos estado leyendo lo que es la Torá, el Tanaj, el Nuevo Testamento, vamos a poder encontrar un patrón que en muchas situaciones o en muchos eventos en donde se dice al tercer día, hablan también de situaciones muy similares. Por ejemplo, en el caso de la resurrección de Yeshua, ocurre al tercer día, ¿no? En el caso también, por ejemplo, de Jonás, sale de la boca del pez al tercer día. Y mira, hay un verso también en Oseas, si me puedes apoyar con Oseas 6:2, que también haciendo referencia de esa esperanza. O sea, como vemos en Yeshua, al tercer día hay una resurrección. En el caso de lo que es Jonás, al tercer día sale de esa oscuridad a luz o sale del vientre del pez a libertad. Y en el caso del profeta Oseas, en el 6:2 también nos dice, nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Entonces, lo que estamos viendo aquí, pues si ya hemos leído anteriormente el texto, nos vamos a dar cuenta que es el primer milagro que hace Yeshua en lo que es el Evangelio. Es visto esto como uno de sus primeros milagros o su primer milagro, en donde lo está haciendo al tercer día. Entonces, nuevamente estamos viendo aquí que va a suceder algo importante, como ya lo conectamos con lo que es la resurrección, como lo vimos en el texto de Oseas, que al tercer día nos levantará. Algo importante va a suceder en estas bodas que nos va a hablar simbólicamente o proféticamente sobre lo que va a estar sucediendo a lo largo del libro, ¿no? También en el caso de la palabra bodas, pues lo que es la palabra o lo que es el evento, como una boda, no solamente a lo mejor es un evento social en donde la gente se reúne a celebrar, sino que también es un pacto entre dos partes, ¿no? En este caso, entre dos personas. Pero lo que es en el pueblo de Israel, pues era considerado de esta forma, o sea, es un pacto. Y a lo largo de la escritura, vemos también en el Tanaj, en la Torah, este lenguaje que se utiliza a manera de el matrimonio entre dos partes, que es entre Dios y el pueblo de Israel. Entonces estamos viendo que también estos textos o estas palabras, no solamente el contexto de lo que estamos leyendo, sino que vamos viendo eventos este evento que sucede al tercer día y que es una situación de pacto entre dos partes. Entonces vamos a ir avanzando y vamos a ir conectando todo para que finalmente nos dé luz sobre ciertos temas. Digo, eso era lo que igual quería comentar al respecto, pero que es importante, creo, ponerle también ahí un poquito de atención. Sí, sí, definitivamente.
no hace mención aquí el texto, pero cuando vemos precisamente esto del tercer día, cuando vemos también en escena una boda, pues también nos hace pensar precisamente en todas estas alegorías del pueblo de Israel y cómo Dios ve a Israel como su esposa, Es ¿sí? correcto. Entonces también está, digámoslo así, profetizada una boda con su pueblo y el marido es Yeshua y él es el, como bien lo mencionas, el que resucita el tercer día. Y hay un pacto, una mediación entre ambas partes, entre tanto el marido como la esposa. Y como bien mencionas, ese pacto es la ley escrita en nuestro corazón. Eso lo vemos en Jeremías 31-33. Fíjense aquí, dice, ¿sí se ve, Dani? Déjame, siento como que tengo Sí, la letra muy pequeña. Déjame lo hago un poquito más grande. ok. Sí, no, sí lo alcanzó a ver. A ver, aquí, aquí está. En Jeremías 31-33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice aquí. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Estas tablas que había hecho en su momento de piedra, ¿sí? Que también se conocen como las tablas del pacto, ahora ese pacto lo habían roto. Y ahora este pacto iba a ser el mismo pacto, pero iba a estar escrito en nuestro corazón. Así es. Y es curioso porque Jesús, Yeshua, nos dice en Marcos 14:24, déjame lo pongo aquí. Marcos 14:24 nos dice esto. Esto es lo que se conoce como la última cena. Y dice que mientras comían, Yeshua tomó pan y bendijo y lo partió y les dijo diciendo, tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto. Aquí está, ¿no? Este nuevo pacto es este mismo pacto. eh, Dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Este es el nuevo pacto. De hecho, creo que la Reina Valera, miren aquí, en el 31, dice en Jeremías capítulo 31, dice, he aquí que vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré, y aquí está, ¿no? La Reina Valera también lo traduce como nuevo pacto. Haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con las dos casas. Y este nuevo pacto, como ya bien vimos aquí, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Pero Entonces, sí, adelante, adelante. dame nada más chancita para hacer a lo mejor añadir poquito y luego continúes. Nada más creo que es importante. A lo mejor tanto tú como yo entendemos que este pacto, como lo dice Jeremías 31-33, dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Bueno, en el caso creo que era el 31, ¿no? Que dice con la casa de Israel y con la casa de Judá. Es importante para todos los que nos ven entender que el pacto, que tanto el primer pacto como este nuevo pacto son hechos con el pueblo de Israel. Todos sabemos que ese pueblo fue dividido y fue ahora lo que es este nuevo pacto con el objetivo de que haya una restauración, es hecho con las dos casas, tanto la casa de Judá como la casa de Israel. Lo que es el pacto, el Mesías de Israel viene para que este pueblo sea restaurado y vuelvan a ser uno. Entonces es bien importante tener en claro esto porque el Nuevo Testamento y este nuevo pacto va dirigido al pueblo de Israel, que es lo mismo que nos dice Hebreos 8:8. Esto no quiere decir que los extranjeros no puedan entrar, pero todo aquel de las naciones que quiera injertarse o quiera seguir al Dios de Israel y creer en el Mesías,
tiene que adherirse al pueblo de Dios o al pueblo de Israel para poder ser incluido y recibir las promesas y la herencia que están descritas en este pacto. Pero el pacto fue hecho con el pueblo de Israel. Entonces, Así es importante que todos lleguemos a este conocimiento que es necesario, también como lo dice Gálatas 3:29, que igual si quieres ponerlo en pantalla, Iván, porque es. hay muchos que a lo mejor se ven aún como extranjeros o como gentiles que creen en el Mesías, pero la realidad de lo que nos dice la Escritura es de que nosotros hemos pasado de esa condición de extranjeros a gentiles y que ahora tenemos la ciudadanía de este pueblo de Dios, de este pueblo de Israel, y como lo dice Gálatas 3:29, y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, todos aquellos de las naciones que quieran y escuchen al del Mesías prometido pueden injertarse y pueden seguir al Dios de Israel y son adoptados y añadidos e injertados en este pueblo y en este pueblo del pacto, ¿no? Amén, amén. Exactamente. Entonces, y también señalar que este pueblo del pacto, pues como lo dice aquí, este es un pacto nuevo, pero que alude al antiguo. Fíjense aquí, vamos a leer, ya que estamos profundizando un poco en esto, y ahorita regresamos al texto de Juan. Dice aquí, he aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Y luego dice esto, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, ¿no? Entonces, hace rato estaba buscando donde nos habla de que la ley o las tablas de los mandamientos se entiende el rollo también de la ley como el pacto. Fíjense, para quien no lo sepa, desde Éxodo 20, Dios da los 10 mandamientos de su propia boca. Dice el texto que cuando termina de dar los 10 mandamientos, o bueno, no hace mención de que termine de dar los mandamientos, sino más bien que el pueblo interviene y le dice a Moisés que seas mejor tú quien hable con Dios o que Dios te revele a ti y ya después tú nos dices a nosotros lo que Dios quiera que hagamos. O sea, el miedo hizo que Dios no continuara y después Dios le dice a Moisés, bien han dicho. Entonces también le dice Dios a Moisés o le continúa dando los mandamientos, pero ya solamente a Moisés. Y esos mandamientos los encontramos desde el versículo capítulo 20, capítulo 21, 22, 23 y en el 24 ya termina de darle Dios solamente a Moisés los mandamientos, pero aquí en el 3 viene lo interesante y lo que les quiero mostrar. Dice, y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Yahweh y todas las leyes. O sea, todo lo que ya le había dado solamente a Moisés, porque el pueblo tuvo temor de seguir escuchando a Dios. Dice que Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras, o sea, todo el resto de la ley que solamente ya le dice a Moisés. Dice, y todo el pueblo, dice, respondió una voz y dijo, haremos todas las palabras que Yahweh o el Señor ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. Y levantándose de mañana, edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Dice, y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Yahweh. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y aquí, fíjense aquí. Y tomó el libro del pacto. Este libro del pacto es lo que dice aquí en el 4, que Moisés escribió todas las palabras de Yahweh. ¿Cuáles fueron esas palabras? Aquí está, las leyes de Dios. O sea, este libro del pacto son las leyes de Dios que Moisés escribió. Este es este pacto, que casualmente también se sella con sangre. Dice, y lo leyó a los oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho,
y obedeceremos. Esto fue lo que el pueblo rompió. Lo que dice aquí, precisamente en el 32 de Jeremías, no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto. Y aquí dice, aunque fui yo un marido para ellos, dice el Señor. Entonces, este pacto fue como esa primer carta de matrimonio que Dios le da a su pueblo, pero que su pueblo rompe, ¿sí? Dice, entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto. Entonces, aquí es este primer pacto que Dios hace con su pueblo, que es precisamente su ley, en donde el pueblo se compromete ¿a qué? A obedecerla. Obviamente, como lo vemos aquí ya en Jeremías 31, 32, dice que ellos invalidaron su pacto. Entonces, digámoslo así, que este fue el primer compromiso de Dios, del Eterno, con su pueblo. Eso fue el primer matrimonio. Así es. Y ahí fíjate cómo termina eso que tiene subrayado. Dice, aunque fui yo un marido para ellos. Ahí hablando del mismo tema que estamos viendo en el Evangelio de Juan capítulo De 2, la que habla boda. de un pacto o de un matrimonio o de una boda entre dos partes. Este texto menciona precisamente eso, que el Eterno era la parte, era el esposo y el pueblo de Israel era la esposa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Lo que es la esposa rompe el pacto, rompe ese convenio, y es por eso que lo que es en el Tanaj o en la Torah podemos ver cómo Yahweh expide carta de divorcio a lo que es pues la casa de Israel, ¿no? Pero todo lo que vemos o toda la historia la vemos a manera de este lenguaje, pues, y esta alusión a un matrimonio, ¿no? Entre un esposo y una esposa. Así es, así es. ¿Y cuál es este nuevo pacto? ¿Cuál es cómo decirlo a manera de bodas? Este nuevo Nueva alianza, compromiso. ¿sí? ¿Sí? Nueva alianza o nuevo compromiso, en donde una nueva alianza y entre lo que es el esposo y la esposa. De hecho, hay un tema bien profundo respecto precisamente a lo que estamos tocando, porque lo que es la Torá nos dice que una vez que el esposo le da carta de divorcio a la esposa, no puede volverla a tomar. Pero también la Torá nos dice que si el esposo muere, la esposa es libre de casarse con quien quiera. Entonces lo que vemos aquí es de que toda la obra redentora del Mesías, o todo lo que vemos a la historia de la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis, y tuvo que morir en esa cruz para poder volver a tomar a la esposa, porque si no, rompería su propia palabra y su propia ley. Una vez que muere Yeshua, el Mesías, en la cruz, ahora sí, él puede volver a tomar esa esposa, pero no la toma en las mismas condiciones en las que los dejó, sino que ahí en el Nuevo Testamento se nos dice que esa esposa es pasada por el lavamiento del agua de la palabra, en donde es purificada y es restaurada y es levantada de esa condición en la que estaba para volver a ser tomada por el esposo, y vemos al final de la historia ese encuentro final y esas bodas del Cordero con la esposa, con el pueblo de Israel. Sí, exactamente. Y fíjense, aquí también destacar que este pacto matrimonial, que en hebreo entiendo es ketubá. ¿Sí estoy bien o...? ¿Sí? O sea, es como el pacto, lo que es el documento que se firmaba entre las dos partes. Creo que en hebreo se le conoce como ketubá, precisamente en donde el novio le hacía las promesas a la esposa, los compromisos o a qué se comprometía, que es precisamente lo que el Eterno nos da promesas, nos da herencia a su pueblo, a su esposa, ¿no? Amén. Sí, exactamente. Bueno, aquí podemos decir esta ketubá, pero esta es la ketubá o este es el pacto. ¿Cuál es? ¿Cuál es esta promesa? Que Él nos iba a dar la ley, la misma ley que ya nos había dado aquí, ¿sí? Que Moisés escribe todas esas palabras, nos iba a dar esa ley, pero ya no en piedra, sino en nuestro corazón. Y aquí me resuenan palabras como las que Pablo dice
la ley, lo que está escrito, hablando del, o sea, es una diferencia, pues, entre lo que está escrito tanto en piedra como en nuestro corazón. Bueno, entonces, regresando al Mesías, ya vimos todo esto que envuelve a la boda de Dios con su pueblo Israel. Y bueno, al tercer día él resucita, y también eso es la señal del pacto. En la última cena, antes de que él haya sido crucificado, dice, esta es mi sangre del nuevo pacto, haciendo alusión precisamente a Jeremías 31, este nuevo pacto en donde la ley de Dios estaría ahora en nuestro corazón, ¿sí? Y dice, nos habla también de unos invitados a las bodas, también nos habla precisamente del vino, que el vino también es un elemento muy importante, porque como el mismo Yeshua dice, y este es el vino que representa mi sangre. Es correcto. Ese es un símbolo bien importante y está sucediendo justamente aquí cuando Yeshua hace su aparición ya y empieza a hacer su primer milagro. Lo que es el vino precisamente nos remite principalmente a la sangre derramada del Mesías, como bien lo mencionas, también a lo que es el gozo y al Espíritu Santo, al Ruach, al viento, al soplo de vida del Eterno. Entonces estamos viendo aquí qué era lo que hacía falta en la boda. Vino. Sí. Esto que estamos mencionando, hacía falta la sangre del Mesías, hacía sangre el Ruach, el soplo de vida del Eterno, y hacía falta el gozo. O sea, eso es lo que estaba haciendo falta en la boda, en esa unión, en esa relación entre el esposo y la esposa, entre el Eterno, Yahweh, y el pueblo de Israel. Lo que hacía falta era todo esto. Entonces, ¿quién viene a solucionar este problema? Yeshua. Jesús, el Mesías. O sea, Fíjate, no lo había visto, pero, o sea, ahorita hasta me puse hasta chinito porque es verdad. O sea, ¿qué es lo que sí. faltaba en la boda? El vino. El vino, eso es, ese era el problema con el pueblo de Israel, que el pueblo tenía lo que es la Torah, pero le hacía falta la sangre, el sacrificio del Cordero de Dios, del Mesías de Israel, ¿no? Amén. Amén, amén. Pero fíjense aquí, bueno, después de esto que ya comentamos, lo siguiente también es bastante interesante, porque la respuesta de Yeshua dice, bueno, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. ¿Qué opinión te da esto? Pues ahí, fíjate que al momento de leerlo esa parte, lo que se me viene a la mente es de que, por ejemplo, la intervención de su madre, de que le dice, mm, haced todo lo que, dice, su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y también en el caso del 4 que dice, Yeshua le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Ahora no ha venido mi hora. Aquí vemos que la autoridad o la decisión final la tiene el Mesías. Hay muchos pensamientos o muchas opiniones allá afuera en donde le ceden o le conceden una autoridad a la madre del Mesías, pero aquí el que toma la decisión o el que hace el milagro o el que está apuntando la historia es el Mesías de Israel. Y la misma madre en el texto 5 nos dice, haced todo lo que él les dijere. O sea, la instrucción, la orden, lo que es el mandamiento lo da el Mesías. No es nuestra voz o nuestra vista debe estar puesta solamente en él. Y aquí su madre lo confirma, haced todo lo que él os dijere. Esa es la instrucción. Entonces es bien importante también mencionar esto porque también lo vemos muy común nosotros, pero hay quien concede autoridad o concede cierta participación de algunas otras figuras dentro de la historia o dentro de la fe que realmente las escrituras no, pues no apoyan, ¿no? Amén, sí, cierto. Fíjate, y algo también que quiero señalar al respecto, precisamente esto que estás diciendo, es que si bien el evangelista menciona a María como su madre, él mismo, digo, al menos yo no he encontrado, siempre encuentro esto, que no le llama madre, sino que le llama mujer.
Es algo que es interesante señalar también. Y hay un versículo que le preguntan, y a ver, Sí, me lo busco, tu madre y tus hermanos. están ahí afuera. Sí, Preguntan por ti. vamos a Eso ver, también ¿dónde está? es bueno mencionarlo. Marcos 3:32. A ver, vamos Okay. a verlo. Aquí está, fíjense, aquí podemos ver esta misma Biblia electrónica, que es la Reina Valera, nos hace referencia a dos textos, ¿no? Fíjense aquí, dice, vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Fíjense aquí también, este evangelista, en el libro de Marcos, también a María la llama madre. Y dice, y quedándose afuera, enviaron a llamarlo, a Yeshua. Dice, y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Entonces, Yeshua no, bueno, no es que la esté despreciando ni a ella ni a su familia, sino que pone en el énfasis a esta parte, a quien hace la voluntad de Dios. Para Yeshua lo más importante de la humanidad es hacer la voluntad de Dios. O sea, no importa qué título tengas o quién seas en una relación, digamos así, cercana, lo más importante es hacer la voluntad. Y esos, como él mismo lo dice, esos son su madre y sus hermanos, los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esa voluntad de Dios? Fíjense aquí. Si tienen una Reina Valera, vayan y busquen esta referencia. Lucas 8, 19, 21. Vamos a ponerlo aquí, porque nos revela cuál es esa voluntad de Dios. 8, 19, 21. Y apunta precisamente a este mismo contrato matrimonial que viene siendo los mandamientos, la ley de Dios. Aquí es el mismo relato, pero ya en Lucas. Dice, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. O sea, lo mismo que estamos leyendo acá en Marcos, lo estamos leyendo en Lucas, pero la respuesta, dice, es diferente y nos da un poco de luz sobre la voluntad de Dios. Dice, él entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Quién Sí, era en este relato de Marcos, quién era su madre y sus hermanos? Los que hacen la voluntad de Dios. es correcto. Entonces, esta voluntad de Dios, como dice aquí, es oír la palabra de Dios y hacerla. Escuchar y hacer, algo como lo que nos dice Santiago 1:25, que no hay que ser solamente oidores, sino hacedores de la ley de Dios. Vamos a decir, nada más rápido para señalarlo. Me lo robaron, dice uno de los hermanos. No vino. Santiago 1:25 nos habla también de la palabra desde el principio. Dice que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que es lo mismo que nos dice Yeshua. Esta voluntad del Padre es oír la palabra y hacerla. ¿Sí? Amén. Lo mismo que nos dice Santiago, que hay que ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Pero el mismo Santiago nos revela que esta palabra en la cual hay que ser no solamente oidores, sino hacedores, es la ley. Aquí está. 25 nos dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, ¿sí? Y persevera en ella. ¿Cómo se persevera en ella? No siendo oidor solamente, sino hacedor. Así es. Entonces, ¿cuál dijimos que era esta ketubá, este contrato de matrimonio entre Dios y su pueblo? La ley misma, pero ahora escrita en nuestro corazón. Y esa es la voluntad del Padre, y eso es lo más importante
Eso es lo que nos hace ser, como dice aquí en palabras del mismo Yeshua, he aquí mi madre y mis hermanos, el que hace la voluntad de Dios. Bueno, hasta ahí lo dejo porque ya me extendí mucho. Sí, todo esto que mencionas nos hace parte de su familia, o sea, ahora somos nosotros su familia al momento de obedecerle y permanecer en su voluntad. Mira, si quieres, si puedes poner en pantalla también Lucas 11:27, que también nos habla de este mismo tema que estás mencionando. Ajá. Dice, fíjate, dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. O sea, es precisamente confirmando lo que estás diciendo. O sea, lo que Sí. es la bendición y lo que es la plenitud de la vida en Dios, pues es precisamente eso, poder escuchar su palabra y poder caminar en su voluntad o sus mandamientos. Amén, amén, amén. Y eso es súper importante porque aquí esta persona que le dice esto de María. Es O sea, correcto. está aludiendo a la madre de Dios. O sea, que dice, bienaventurado el vientre que te trajo. Y es lo mismo que escuchamos cuando en Lucas se hace mención, creo que, no sé si la Reina Valera lo titula como, o bueno, el catolicismo lo llama como el Magnificat. Parece bienaventurada, vamos a verlo. También está aquí en Lucas, es el capítulo, creo que es el capítulo 2. Cuando habla con... Aquí está. María, cuando María visita a Elizabeth. Dice, en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura, aquí con ese es Juan el Bautista que estaba en el vientre de Elizabeth. Dice, la criatura saltó en su vientre y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y exclamó a gran voz, dijo, bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Lo que le había dicho la mujer, que hace rato vimos, que le dice, bendita la mujer que te trajo y los pechos que mamaste, pero que la respuesta de Yeshua dice, pero más benditos aún son los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Es lo mismo que le está diciendo aquí Miriam a María. Sí. Perdón, Elizabeth a María. Pero esto también resuena en las bendiciones y las maldiciones por la obediencia a los mandamientos de Dios. De hecho, aquí lo debo tener. Deuteronomio 28 del 1 al 5. Vamos a ver. Es lo mismo que menciona Yeshua. Fíjense, aquí la misma Reina Valera lo titula bendiciones por obediencia. Y dice esto, acontecerá que si oyeres atentamente, oír, ¿sí? Que oír la palabra de Dios y hacerla. Dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh tu Dios para guardar y poner por obra, oír y hacer, ¿sí? Si le Esta es la pones, voluntad. ¿Eh? si pones ahí oyeres en el Strong, ¿qué te parece? Shema creo que debe decir. A ver, vamos a ver. Sí, Shema. Fíjate, ahí es importante darle tanto para abajo, dice oír inteligentemente, dice obediencia, atención y obediencia. O sea, ahí está el asunto de no solamente escuchar, sino obedecer lo que uno escucha. Entonces es bien importante ver el significado de todas estas palabras a lo largo de la escritura, porque cuando se hace la mención de escuchar en el Nuevo Testamento es una conexión con este Shema, que es escuchar y obedecer. En la cultura hebrea esto iba conectado, nada más que desgraciadamente con el paso del tiempo hemos desconectado todo esto de la obediencia a lo que es la instrucción, ¿no? Amén. Sí, totalmente. Sí, y de hecho, esta misma palabra que generalmente se tradujo al español como oír, otros versículos la tradujeron como obedecer. Entonces, es una palabra que puede tener, o es Sinónimo. polivalente, se le llama, o sea, que tiene varios significados. Pero fíjense aquí, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahweh para guardar y poner por obra, oír y hacer, lo que dice Yeshua, el que oye y hace,
la palabra de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre, ¿sí? Dice, si haces esto que yo te escribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. ¿Qué es lo que hizo también aquí Elizabeth a María? La exaltó, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Yahweh tu Dios. Y la palabra oyeres, como bien lo dijiste hace rato, es la palabra Shama, que es oír inteligentemente, obedecer, atención, de atención y obediencia, dice. Pero fíjense aquí, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Y esta parte, bendito el fruto de tu vientre. ¿Sí? Sí, Esto es lo que le está diciendo, y bendito el fruto de tu vientre. así es. Y esto es lo que generalmente se usa para decir, ahí está, solamente María es bendita, pero realmente todo el que obedece a Dios es bendito. Así es. Y es lo que apunta y señala Yeshua una y otra vez. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y mi madre. Esos son los benditos. Amén, amén. Bueno, vamos a regresar. Fíjense, todo esto, y no hemos salido del versículo 4. Exactamente interesante. Sí, no, pero creo que fue necesario, fíjate. Qué bueno que profundizamos un poquito en esto. Dice, y luego aquí, dice, su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que les dijere. Si quieres, continúa, Dani. Ya hablé mucho yo. Vamos que en el 6, ¿verdad? Dice, y Bueno, estaba... ajá. Bueno, mencionamos el 5, que su madre dijo a los que le servían, haced todo lo que os dijere. Y luego el 6 nos dice, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Yeshua les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadla al maestresala, y se la llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber el de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo. No sé si quieres comentar algo hasta aquí, Ben. Fíjate que, bueno, pues a lo mejor al principio, ¿no? O sea, al final es verdad, esta parte dice que Yeshua le dice, faltando el vino, la madre de Yeshua le dice, oye, no tienen vino. Y Yeshua le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Aquí también resaltar que la misma Madre María sabía que Yeshua podía hacer ese milagro. Pero también la respuesta es como que, bueno, es que aún no ha venido mi hora. Y al final, esto hay que resaltarlo, ¿no? ¿Qué le dice su madre? Dijo a los que le servían, hagan todo lo que le dijere. Así como que me viene a la mente como un ya saber de antemano que lo iba a hacer. ¿Sí? Hagan lo que les diga. Entonces, Sí. bueno, sí. Y posteriormente, pues vemos que precisamente Yeshua dice que les dijo, llenen estas tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, saquen ahora y llévenlo al maestresala. Este maestresala, en otras versiones, lo traducen como el maestro de ceremonia o el mayordomo. Por ejemplo, la NBLA es este. Sí, que a veces la Reina Valera nos da palabras muy extrañas que no entendemos, pero vamos a ver, por ejemplo, la NTV creo que es esa. Aquí está, mira, el maestro de ceremonias, ¿sí? Ok. Entonces, este maestresala es este maestro de ceremonias, el que llevaba, digámoslo así, todo la boda, todo lo que tenga que ver con respecto a la boda, ¿no? El ¿Cómo wedding se llama? plan. Ándale, el wedding planning, exactamente. Dice, y cuando este maestro de ceremonias dice que probó esa agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre, dice, sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Híjole, Y está todo esto, pues es un simbolismo.
totalmente. Ahí, digo, igual si puedo agregar algo a todo lo que a lo que has estado leyendo. Dale poquito para arriba, Iván. Ahí como ya lo estamos viendo, por ejemplo, aquí vemos varias palabras que nos apuntan pues a un patrón dentro de toda la escritura, unos símbolos, lo que es, ya lo habíamos mencionado, lo que es el vino, que nos representa esa sangre del sacrificio del Mesías, lo que es el ruaj, el viento, el soplo de vida del Eterno, que es el espíritu, o el gozo. A esto nos apunta la palabra, lo que es el vino. Y el agua, si lo estudiamos también a lo largo de la palabra, nos habla precisamente de las escrituras, de lo que es la Torá, de la palabra de Dios. Entonces estamos viendo aquí que, por ejemplo, dice que estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación. Espiritualmente, el mensaje que logro rescatar de este texto es de que los judíos, por ejemplo, al menos lo que leo en el texto, que utilizaban esta agua para purificación. Generalmente, pues el agua, la palabra del Eterno, lo que es la Torá, lo que es la Escritura, pues nos purifica, nos limpia. Pero ¿qué está pasando aquí? Ahora llega Yeshua y esa misma agua la convierte en vino. Esa misma agua se transforma y ahora hay un soplo de vida, que es el Espíritu del Eterno, en donde estas mismas personas, que es el maestro de ceremonias y los que estaban ahí, se sorprenden, porque de haber estado leyendo la palabra, la escritura o la Torá, que representa esa agua, ahora se encuentran con nueva revelación del Espíritu, que es a lo que nos apunta el vino, se sorprenden y empiezan a ver revelación en la escritura. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Que a lo mejor leíamos la Biblia, leíamos la escritura, la palabra, pero cuando el Mesías llega a nuestra vida, convierte el agua en vino y tenemos ese gozo y tenemos esa revelación y tenemos toda esa transformación y ese milagro de ahora precisamente el buen vino lo dejó para el final. Esa palabra fue convertida en vino, esa agua fue transformada en lo que es el vino a través del sacrificio del Mesías y tenemos ahora pues el buen vino para el final. Estamos disfrutando precisamente como lo dice ahí. Y esa transformación o ese cambio, pues en esa transición todos nos sorprendemos, ¿no? Porque empezamos a leer textos de manera diferente, empezamos a entender la escritura con nueva revelación que el Padre nos da, y creo que es precisamente esta transición que están experimentando los discípulos, los invitados a las bodas. Todo esto sucede en el marco de una boda, de un pacto, de una relación, en el cual nos encontramos nosotros identificados y pues estamos presenciando precisamente lo que estamos leyendo en el texto, ¿no? O sea, ese milagro lo vimos nosotros en la escritura y en la revelación al momento de analizar estos dos elementos, el agua como la palabra y el vino como el sacrificio del Mesías o del Espíritu, ¿no? Amén, amén. Fíjate, ahorita que estás haciendo mención precisamente de esto, del agua y del vino, me vino a la mente Primera de Juan 5:6. Hablando también del Mesías. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. O sea, lo recalca, ¿no? Sí. Y el Espíritu es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y dejemos esto para después, porque esto es muy interesante también, porque alude de aquí, bueno, son textos que se agarra para justificar la Trinidad, pero bueno, dejémoslo para después. Dice, Bueno, fíjate, es otro tema, pero añado un poquito nada más, un segundo. Ese texto, si lo buscamos en el interlineal, si no me equivoco, es un añadido, me parece. Pero bueno, ya ese es otro tema. Bueno, fíjense aquí, y bueno, y 3 dice, son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan, ¿no? Bueno, hace referencia al espíritu, al agua, a la sangre, pero es interesante cómo el apóstol Juan recalca esta parte, que Yeshua vino mediante agua y sangre, o sea que no solamente mediante agua, sino que también sangre,
obviamente apuntando también a su muerte. Y esta sangre que es la que también nos lava. Así es. Porque lo que nos lava es la palabra, como encontramos en otros textos. De hecho, en Ezequiel 36:27, que es como la profecía de que se nos iba a entregar un espíritu, dice en el 25, dice, esparciré sobre ustedes agua limpia. Aquí está el agua, este elemento, el que nos dice Pablo, Juan, que Yeshua no vino solamente mediante agua, sino de sangre. Dice, esparciré sobre ustedes agua limpia y serán limpiados de todas sus inmundicias. Aquí el agua también es la palabra, que es la ley de Dios, y de todos sus ídolos los limpiaré. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos, guarden mis preceptos y los pongan por obra. Bueno, aquí también señalar que el espíritu es para andar en estos estatutos y estos preceptos, ¿no? Y ponerlos por obra, no ser tan solamente oidores, sino hacedores. Otras traducciones de este mismo texto ya son, digamos así, más evidentes. Pondré mi espíritu en ustedes y así haré que obedezcan todos mis mandamientos. O sea, el espíritu tiene el propósito de la obediencia, hacer la voluntad del Padre. Entonces, esta agua es la que nos limpia, ¿sí? Es la que Él nos iba a rociar para limpiarnos, pero aquí también Juan señala que no solamente es el agua, sino el sacrificio. Exacto. Ese punto que tocaste es bien importante, porque el énfasis que se hace, dice, este es Yeshua que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, fíjate el énfasis, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. ¿A qué nos remite el agua? A la palabra del Eterno, a la Torá, a la ley, a las instrucciones. ¿Y a qué nos remite lo que es la sangre? Pues el sacrificio del Mesías. Entonces, no solamente podemos considerar que es a través del agua, de la palabra de la Torá, sino que siempre para tener un entendimiento completo de lo que es el mensaje de las Escrituras o del Eterno para nosotros, es considerar lo que es el fundamento, lo que es la Torá, las Escrituras, pero tener la revelación y lo que es el sacrificio del Mesías y la sangre derramada para limpieza y purificación de nuestros pecados, y esto en conjunto precisamente pues nos trae esa revelación de la obra redentora, de lo que es el Mesías y el plan de Dios para nosotros, ¿no? Pero es mediante estos dos elementos necesariamente. Así es. Y bueno, quería buscar también esta parte en donde en mismas palabras del Mesías confirma precisamente Ezequiel 36:25, en donde dice Dios, esparciré sobre ustedes agua limpia y los limpiaré. Yeshua también dice, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿Sí? Entonces, esta palabra, como ya también lo vimos, es la voluntad de Dios, es lo que hay que oír, no solamente ser oidores, sino hacedores, como dice Santiago, lo que venía arrastrando desde el escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es, que es el mandamiento más importante, ama a Dios sobre todas las cosas y amar a Dios es guardar sus mandamientos. Bueno, esa palabra, sí, aquí como dices, esto hay que dejarlo bien así asentado, que no solamente mediante el agua, sino también el sacrificio de la sangre. Así es. Y bueno, Dani, no sé, ¿qué opinas? ¿Lo dejamos hasta aquí? Que es donde termina ya las bodas. Sí, yo creo que sí. Ahí nos quedamos, a ver, nada más hacer claramente en cuál nos quedamos. Ese es el maestresala, dice que probó el agua. Dice, y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Muy bien. Y ya, hasta aquí, dice, este es principio de señales. Okay. Este principio de señales hizo Yeshua en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendieron de Capernaum, él, su madre y sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Pues hasta aquí lo podemos dejar.
Ok, perfecto, le avanzamos como quiera bastantito, hay 12 versículos, profundizamos bastantito, nos fuimos ahí a diferentes temas y en otro capítulo ya continuamos con lo siguiente. Igual si quieres concluir con una oración, Iván, y cerramos el capítulo. Gracias, gracias. Bueno, Señor, Creador, Rey soberano, gracias, Padre, porque nos permites compartir un poco de lo que nos has mostrado, mi Señor. Como siempre hago mención, por favor, Padre, todo lo que no provenga de ti, Padre, toda interpretación que sea incorrecta, Padre, quítala de nuestro entendimiento, Padre. Que solamente permanezca en nuestros hermanos aquello que provenga de ti, Padre, aquello que sea verdadero, Padre. Ayúdanos a retener lo bueno y desechar lo malo. Te lo pido, mi Señor, en tu nombre. Te agradezco la oportunidad que nos das de hacer esto, Padre, y ayúdanos para continuar, Padre, para poder compartir de lo que nos has mostrado, Padre. Te lo agradezco nuevamente, Padre. Todo lo que te lo pido en tu nombre, el nombre que es sobre todos los nombres, la autoridad que es sobre toda autoridad, en el nombre de tu Hijo, Yeshua. Amén, amén, amén. Amén. Muy bien. Entonces, pues bueno, hermanos, gracias por acompañarnos y bueno, nomás recalcarles o recordarles que le den un like, nos ayuda, que compartan si creen que este contenido es interesante y les ayude a entender un poco más, pues denle un like y compartan. Así es. Nos vemos pronto y Hasta luego, bendiciones. Dani. Hasta luego. Bye.